Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Inspiración Podcast, donde la inspiración se transforma en acción. Oye, yo sé que es un tema, Andrea, que va a estar aquí muy dividido, porque habrá quien nos diga sí y habrá quien diga rotundamente no. ¿Tú crees en los fantasmas? Sí, yo creo que ya en este punto de la historia ya no es tan controversial, porque siento que cada vez a más personas les pasan cosas. Y creo que esa es la diferencia entre creer y no. Las personas que creemos Ajá. es porque nos han pasado cosas. Uh-huh. Y las personas que no, pues es porque nunca les ha pasado nada. ¿O tú crees? No, yo estoy segura de que sí. Sí, Yo estoy segura de que también. sí. Aunque la religión diga que no y que no hay manera y que no es posible, perdóname, pero sí. O sea, a mí me ha tocado ver, pero me ha tocado, o sea, que de verdad, o sea, pasan cosas y tú volteas con alguien y, oíste, sí, ha de haber sido el no sé qué, queriendo justificar o queriendo dar un aspecto, queriendo dar como una justificación científica o realista, no sé. Yo digo que es por el miedo. Yo digo que es por el miedo, porque sí, las personas solemos tener miedo a lo que no conocemos. Ajá. Y como es un tema que hasta la fecha no es comprobable, pues las personas deciden ignorarlo o decir que no pasa. Uh-huh. Pero yo también, por ejemplo, ese es otro tema controversial que en otro episodio también tocaremos, o no sé si aquí abarquemos un poquito, pero los aliens. Yo también creo que existen los... Es más, sé que existen, y quien diga que no es egoísta, porque es muy egoísta pensar que nada más nosotros estamos en esta vida. O sea, no. O sea, tanto mundo, tanto espacio y ser los únicos. Sí, exacto, no hay manera. Y también yo he tenido muchas experiencias en general de muchas cosas desde niña, y por eso... ¿Con aliens? También, sí. Esos no me los vas a tener que platicar, Andrea. Sí, en otro episodio hay que tomarlo. Que sea de porque sí me ha pasado muchas cosas. O sea, yo desde que tengo uso de razón, y mi abuelita, mi mamá, las personas allegadas a mí, mis amigas, no me dejarán mentir que me pasan cosas. Sí pasan cosas. Pero la historia que tú dices, es más, de la que más te acuerdas, una donde tú dijiste eso, la que, no sé, la que te dio más miedo. Pues primero vamos a empezar como por el principio. O sea, porque siento que también eso tiene mucho que ver. Yo estoy convencida de que todas las personas en este mundo tenemos ciertos dones. Ajá. ¿Sí? Los dones, según mi conocimiento, si alguien por ahí sabe más o conoce más, déjenlo en los comentarios, es que se dividen en 4 principales, ¿sí? Que son clariconocimiento, clarividencia, clariaudiencia, clariconocimiento y clarisensibilidad. La clarividencia es literal eso, ver a los fantasmas o tener premoniciones a través de sueños, ¿sí? Es todo eso que puedes tú ver, percibir con la vista. Y luego está lo que es la clariaudiencia, que es literalmente, pues, escuchar cosas que no todas las personas escuchan. Luego está el clariconocimiento, que muchas veces la gente no siente que sea como un don, pero lo es. O sea, el típico que, por ejemplo, va tu amiga y te dice, ay, fíjate que me pasó esto y me pasó lo otro y me pasó aquello, y tú, a pesar de que a lo mejor no viviste esa parte o no viviste algo parecido, tienes las palabras exactas para decir. de decirle, ¿sí? Porque tu alma tiene esa capacidad de recordar cosas que vivió en otras vidas, y ese es el clariconocimiento. O que, por ejemplo, vas a un lugar y saben muchas cosas de ese lugar, o que alguien hace una pregunta y tú no sabes cómo lo sabes, pero te viene a la mente la respuesta. Ese es el clariconocimiento. Y luego está la clarisensibilidad, que es el típico que cuando conoces a una persona dices, ay, no me vibra. Ya. O el típico que entras a un lugar y dices, ay, o se te pone la piel chinita, o dices, ay, aquí mala vibra. Como aquí. Que sí, esa es la clarisensibilidad. Y yo siento que tengo un poquito de todas, desde muy chiquita. De las primeras cosas que recuerdo que es no propiamente como que viera una entidad o algo, pero tiene que ver porque es paranormal. Yo tenía, creo que 2 años. Yo aprendí a hablar muy chiquita porque conviví con puros adultos. A mí, yo me cuidaba mucho mi abuelita y mis tías, entonces ahí yo crecí y aprendí a hablar muy chiquita.
Y recuerdo una vez que yo desperté así, pero llorando, llorando. Mi papá en ese momento estaba trabajando en otro lado, en Guadalajara, y despertó llorando y desperté diciéndole a mi mamá como, mi papá está en peligro, mi papá está en peligro, hay que hablarle porque está mal, mamá. Y mi mamá, tranquila, tranquila, duérmete. Y yo no podía dormir. Entonces mi mamá le empezó a marcar a mi papá y no le contestaba, y no le contestaba, y no le contestaba. Eran como las 2, 3 de la mañana y no le contestaba. Y ya, o sea, yo de que no pude dormir hasta la mañana, hasta la mañana. Siempre de chiquita mi mamá, siempre me dijo que yo en las noches no pegaba ojo y por lo tanto no la dejaba dormir a ella. O sea, en cuanto cantaba el gallo, yo me dormía. O sea, en cuanto salía el sol, pero antes no. Y entonces esa noche, pues como costumbre, no pegué el ojo, pero mi papá no contestaba. Entonces mi mamá le siguió marcando, hasta que en una de esas le contesta y le dice, ¿sabes qué? Porque yo en el sueño que tuve y en esto que desperté diciéndole a la mamá, yo le decía como, mamá, es que a mi papá lo golpearon, está en la cárcel, háblale, hay que ver cómo sacarlo. O sea, yo decía eso. Y al día siguiente que ya le contestó mi papá, pero tarde, o sea, ya como a las 9 de la noche. Le dice, es que, ¿sabes qué? Hubo un problema, nos confundieron con otras personas y nos llevaron a la cárcel. O sea, y sí a mis compañeros los golpearon, gracias a Dios a mí no. Ajá. Pero a mis compañeros sí, la policía los golpeó. Ya O sea, desde ahí, lo que habías dicho sí, en la cárcel y los golpearon. ya desde ahí como que mi mamá como que empezó a decir, sospechoso. O sea, ya desde Ajá. ahí, y te digo, yo muchas veces tenía como estos sueños recurrentes de cosas que después pasaban. Y después la segunda cosa así como fuerte que recuerdo, en la casa de mi abuelita, o que era de mi abuelita en ese momento, pasaban muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas. Pero una de las que como que más recuerdo es que una vez mi tía tenía como un muñequito, no un nenuco, pero de esos viejitos, como bebecitos así chiquitos. Son como unos monitos, a ver si podemos insertar una foto aquí. Si producción nos apoya insertando una foto del nenuco. Producción, una foto del nenuco. Del nenuco de viejito, porque tenía uno, se llamaba creo que Toñito. Ajá. Y yo despertaba todas, era muy raro, porque yo tengo 2 tías que con ellas prácticamente me crié, y me dormía con ellas. Entonces, yo me dormía, haz de cuenta, y como a las 12, 1 de la mañana despertaba y me ponía como muy agresiva. O sea, yo recuerdo poco, pero sí recuerdo que odiaba a todos, o sea, me despertaba y odiaba a todo el mundo y quería pelear y cosas así. Entonces, una de mis tías siempre me creyó, porque a ella también le pasaban cosas. La otra no. La otra siempre dijo, ay, no inventes cosas, no digas eso, no. Pero la otra siempre me creyó. Entonces, mi tía se empezó a dar cuenta que cuando ese muñeco dormía con nosotros dentro del cuarto, yo me ponía así. Uh-huh. Y entonces yo empezaba a despertar en la noche y yo le decía, es que ese muñeco nos quiere matar, nos va a matar, nos va a hacer algo, no sé qué. Y una de mis tías, te digo, decía, ay, ya, es mi muñeco y no lo voy a tirar. Y la otra como que me empezó a creer. La dueña del muñeco decía, es mi muñeco, sí, y aquí se duerme. Sí, y la otra sí decía como... Y en una ocasión, porque pues ya ves cómo son los niños, o sea, yo estaba chiquita, igual yo habré tenido como 2, 3 años. Siempre pues de que le llevas agua al niño al cuarto para no tener que salir, y en esa ocasión me llevaron una manzana. Entonces ahí me llevaron la manzana y como para partirlo y un cuchillito. Entonces recuerdo que esa vez me desperté yo llorando y diciendo que el muñeco quería matar a mi tía. Estaban mis 2 tías conmigo y que el muñeco quería matarlo y que quería matarlo. Y entonces despertamos y el muñeco estaba en la cama y el cuchillo estaba al lado. No es cierto, Andrea. Y cuando mi tía despertó, o sea, yo veía una sombrita con un cuchillo. Y cuando mi tía despertó, también alcanzó a ver esa sombrita. Entonces despertó, prendió la luz y así quedó la cosa. Y mi tía, pues mi otra tía, de que no es cierto, ustedes lo pusieron aquí porque quieren que me deshaga del muñeco, no sé qué. Pues mi tía le platicó a mi abuelita y quemaron el muñeco. Bueno. Pues no, bueno, porque alguien lo sacó, o no sabemos, no quiero decir que se salió solo, ¿verdad? Pero alguien sí lo sacó y por ahí después apareció como con cenizas así, o sea, como el muñeco quemado. Sí, como medio así,
pero ya, o sea, mi abuelita como que dijo, no. Y sí lo tiraron por ahí a la basura y sí ya después no volvió a aparecer. Pero mi tía, pues, una disculpa de antemano a mi tía, pero sí es algo que no me perdona todavía. A veces me dice, ay, por tú y tus invenciones, otro. lo perdimos, que no sé qué. Pero esta tía a siempre... Toñito, todavía lo extrañamos. Sí, yo no, pero mi tía sí. Toñito. Pero eso es algo que fue una de las cosas que también, y eso te digo, chiquita, eso, 2 años. 2, 3, no recuerdo bien, pero sí recuerdo como tener mucho miedo y recuerdo que eso, o sea, esa sombrita. Y recuerdo como ese miedo que yo tenía cuando desperté. Y recuerdo también ver al muñeco. Y no era un cuchillo así como grande, era de esos cuchillitos chiquitos. Pero estaba ahí el cuchillo y el mono. ¿Quién explica? ¿Cómo se explica? Y el cuarto pues estaba cerrado. O sea, estábamos nada más nosotras. Entonces, sí, pues sí. Y te digo, o sea, estaba mi tía, que siempre, gracias a Dios, siempre fue de las primeras personas que me creyó. Yo también recuerdo una vez que estamos, te digo, es que mi abuelita vive en un cerro, entonces en ese cerro, hace muchos años, como que no había nada, entonces por ahí cuenta mi abuelita que cuando recién se vinieron para acá pasaban como los revolucionarios y así, o sea, habían soldados todavía, en la época que ellos regresaron. Entonces, en una ocasión, mi abuelita también como que no estaba muy convencida de mí. De creerte. O sea, ella también le pasan muchas cosas. Y mi abuelita sabe mucho de sanación a través de plantas y toda esta parte. Pero como que ella le da miedo. Entonces también ella no quería como creer mucho. Y esta vez ya me empezó a creer porque un día estábamos jugando a las escondidas, ahí mis primos y yo. Y yo, me acuerdo que en una ocasión de que fui al baño y estaba ocupado. Mis tíos siempre estaban ahí con mi abuelita, porque algunos todavía no estaban casados. Y entonces toqué y me dijeron de que estaba ocupado. Y yo me iba a esconder en el baño, entonces dije, bueno, me voy a otro lado. Y no sé si ubicas que como que están las mesas, o sea, está el comedor, las mesas, y a veces se ponen como manteles. Entonces el mantel cubre la parte de las sillas, y entonces yo ahí me escondí. Y en eso veo como unas botas que yo pensaba que eran botas de trabajo, pero así las veo que están ahí. Y entonces yo digo, tío tal, no, porque también siento como que por el mantel, por fuera del mantel, me hacen como así. Y yo, tío, no me hagas así porque me van a descubrir, no digas nada. No me dice nada, pero esas botas se van. Y yo, pues ahí escondida, esperando, y estuve esperando muchas horas hasta que como que se cansaron y ya no me buscaron. Y ya salgo yo. Sí, y salgo yo. Y les digo, oigan, que no, pues quién sabe dónde te escondiste. Y les digo, pues, tío, ¿por qué no les dijiste dónde estaba? Yo no sabía dónde estabas. Ay, me viste, hasta me agarra. Yo vengo llegando. Que otra vez, este tío es el único que yo relacionaba con este tipo de botas. Y me dice, no, yo vengo llegando. Y yo, ay, sí, este tío es muy gracioso y siempre hace bromas. Entonces yo, sí, tío, ¿cómo no? Sí, pregúntale a tu abuelita. Y yo, abuelita, ¿verdad que mi tío ya estaba aquí? No, acaba de llegar. Y entonces le platiqué a mi abuelita. Porque sí, como que ahí sí me dio un poco de miedo y como que me quedé así. Y luego después en otra ocasión también en esa casa pasaba mucho que en los baños abrían y cerraban las llaves. Entonces a veces mi prima y yo estábamos jugando y de repente vamos que por los monitos y regresábamos y las llaves abiertas. Y siempre nos decían que no abran las llaves, no las abrimos nosotros. Sí, cómo no. Ahí andan jugando, debieron de haber sido ustedes. Entonces, yo le dije a mi abuelita, le dije como, porque me decía, ¿qué te pasa? No sé qué. Le dije, ay, abuelita, es que cuando estábamos jugando a las escondidas yo vi unas botas, y yo pensé que era mi tío, pero mi tío no estaba. Y mi abuelita se me queda viendo y me dice, eran unas botas así y así de este color y no sé. Le digo, sí. Me dice, como de soldado. Y le dije, pues yo pensé que eran como de las que usan, porque en ese momento mi abuelito tenía un taller y mis tíos trabajaban con él. Entonces le dije, yo pensé que eran de las que usa mi tío en el taller. Y me dijo, yo también las vi. Me dijo, yo también las he visto. Qué bueno que tuviste esa parte y que sí tuviste esa comprensión y que sí esto, o sea, imagínate donde no, mija, no, está loca. No es cierto. Sí, pues mi otra tía era la que siempre me decía eso. Pero ella no, o sea, ella no. Pues mi abuelita como que estaba entre sí o no, y después de eso,
también ya me creyó. Y en otra ocasión, en la escalera, mi abuelita tenía una escalera. Entonces yo ahí me la pasaba jugando, arriba, abajo, para todos lados. Y en una de esas bajé y había una señora sentada en la escalera. Y me dice, hola, no sé qué, y tú eres esto, y todo. Y yo, sí, no. Y le digo, ¿y tú quién eres? Y me dice, soy amiga de tu abuelita. Y yo, qué bien, no sé qué. Y ya, pues yo entré al baño, salí, ya no estaba. Yo dije, pues se fue. Y a la hora de la comida no se va y se sienta. Entonces yo le digo a mi abuelita, ¿y tu amiga, abuelita? ¿Dónde está su amiga? Que no sé qué. Me dice, ¿cuál amiga? Y yo, pues, estaba aquí una señora, platicamos y me dijo, me preguntó por mi mamá, me dijo esto, me dijo lo otro. Me dice, no, no había nadie. Y yo, ay, abuelita, graciosa como siempre. Y ya, ándale, que después viendo álbumes familiares, que yo le digo, ay, esta es tu amiga, la que estaba aquí el otro día. Y mi abuelita, esa es tu bisabuelita. O sea, la mamá de tu abuelita. Tú no la conociste, ella se murió antes de que tú nacieras. Y entonces también ahí fue de que, ¿qué? O sea, ¿cómo la viste? Y te preguntó por la familia Sí, y todo. sí, o sea, y también, o sea, no me dio miedo. Genuinamente no me dio miedo. Fue algo, pues algo bonito, o sea, muy agradable la señora, la verdad, lo que sea de cada quien. Y pues te digo, esas dos cosas, o sea, sí empezó todo. De que empezaba a ver eso, y ya después, ¿qué otra cosa fuerte? Bueno, es que lo siguiente que pasó fue ya más, que yo creo que ya es más como de los aliens, porque ahí se veían muchas luces, o sea, de repente en la noche, En el rancho, con tu sí, abuela. pues no es un rancho, antes, bueno, antes sí parecía más rancho, era como un cerro, pues no había muchas cosas, pero sí en el cerro justo se paraba como luces en la noche de repente, o sea, era muy, muy raro, y sí se sentían como unas vibras, y sí pasó como que se perdían animales, mi abuelita tenía animales, y se perdían, o así, cosas así, pero te digo que eso ya es, y que yo llegué a ver unas cosas muy extrañas que luego platicando con otros primos mayores que yo, ellos también llegaron a ver cosas parecidas, pero ya después como investigando y viendo cosas, sí eso es más como de tipo de aliens, o sea, del espectro alien y todo eso. Pero estas cosas que te digo, pues eso sí me pasó, y me pasó desde que estaba Muy pues chiquita. chiquita, o sea, y mi mamá como que ahí empezó a decir, también otra cosa, es que yo desde que era muy bebecita, o sea, que ni siquiera podía hablar, mi mamá me cuenta que tenía como una imagen que todavía hoy en día la tengo, una imagen de la Virgen de Guadalupe, y que yo volteaba o sea, de bebecita, de brazos, bebecita, volteaba con la Virgen, y empezaba como a balbucear, como a platicar con ella. Y ya cuando empecé a hablar, yo le decía, es que es mi amiga, es mi amiga y es mi amiga. Y yo no podía dormir si no estaba esa imagen. Y te digo, todavía la tengo. Y de hecho, pues yo me llamo, o sea, mi segundo nombre es Guadalupe, y pues es en honor a la Virgen, y siempre como que existió, que sí, en algunas iglesias o así, no la toman en cuenta. Yo siento que más allá como de que sea virgen o no sea virgen o lo que sea, siento que es una entidad buena, ¿sabes? Fuerte. Y bueno, y siento que siempre me ha acompañado, por lo mismo de que a lo mejor nos llamamos igual o lo que sea, pero también por ahí siempre he tenido como esa conexión un poco. Y sí, o sea, y otra de las cosas también fuertes que me pasaron de niña fueron, que esta yo creo que sí es de las cosas más fuertes que recuerdo, que hasta la fecha, pues sí, o sea, las otras tampoco tengo explicación, pero esta todavía como que contarla me pone un poco sensible. Cuando ya, aquí yo creo que yo ya habré tenido 4 años, 4 o 5 años. Íbamos siempre a la iglesia caminando, pero de pasada quedaba como un playground, como para jugar columpitos y que el resbaladero, cositas así. Entonces siempre íbamos caminando mi tía y yo, y en el camino pues siempre de ida o de venida me decía, ándale pues fuera. Y ahí me estaba. Y en una ocasión me acuerdo que estaba en un columpio y llegó un niñito y me saludó y me dijo como, hola, ¿cómo estás? Y yo a todo mundo le decía, ¿quieres ser mi amigo? Y todo el mundo pues casi siempre me decían que sí, algunos no, pero casi todos sí. Entonces yo para poner, ¿tú quieres ser mi amigo? Y el niñito Sí, sí, pero desde que yo lo vi se veía como muy sucio, como muy descuidado, como muy muerto. no muerto, sino como muy, pues sí, muy descuidado.
Ajá. Y entonces ya jugamos y esto y lo otro, y en eso que nos vamos y me dice mi tía, ¿con quién estás jugando? Ah, porque esa es otra. Papás, si sus hijos les dicen que juegan con amigos imaginarios, muy probablemente no son imaginarios, porque esa era mi historia de siempre. O sea, yo siempre tenía amigos imaginarios y yo siempre, ¿quién hizo esto? Pues fulanito, y nadie me creía, pero de verdad yo no lo hacía. O sea, tú lo veías. Mis amigos imaginarios. Ajá. Y eso es muy común que ahora yo doy terapias de Reiki y terapias holísticas, y es muy común que pasa con mamás que van y me dicen, ay, pues es que esto y esto y esto. Pues efectivamente los niños ven presencias. Uh-huh. Y O sea, no es el amigo imaginario, no están inventando. a veces sí, pero es raro. O sea, es raro, en mi experiencia es raro. O sea, casi siempre están jugando con una entidad. Entonces, pues sí, yo ya nos íbamos y mi tía sí me dijo que esta era la tía que no me creía nada. Mi tía me dijo, ¿con quién estás jugando? Y yo, con mi amigo, fulanito. Me dijo, no había nada. Ay, tú y tus amigos imaginarios, andan, siempre sales con cosas, no sé qué, nos fuimos. Y así estuvimos jugando, pues varias, porque siempre, o sea, mi tía trabajaba en la iglesia, entonces íbamos casi todos los días. Y entonces estuvimos así como una semana. Y a la semana siguiente, un buen día me dice como, ya no nos vamos a poder ver. Le dije, ¿por qué no? Ya tus papás no te dejan venir. O que me dijo, no, ya no nos podemos ver. Me dijo, pero te voy a pedir un favor. Dile a tu tía que vayan y me busquen, en tal, está tal casa, si sabes por dónde, no sé qué, y ahí abajo, ahí está. Pero me dijo, ahí estoy. Y yo le dije, ¿ahí vives? ¿Ahí están tus papás? Sí, pues le voy a decir a mi tía que vayamos a visitarte. Y él me dijo, sí, pues ahí estoy, pero lleva a tu tía. Y yo le dije, ay, sí, sí, está bien, vamos. Yo le voy a decir a mi tía que nos lleve para volvernos a ver. Y él me hacía mucho hincapié y él me decía, es que ya no te voy a poder ver. Ajá. O sea, ya no nos vamos a volver a ver. Y me acuerdo que puso una niña, yo muy triste, o sea, yo desconsolada, que me voy. Y mi tía como que me decía, ay, ¿es en serio que estás llorando? Es que tú tienes que ir al psicólogo o algo, tus papás te tienen que llevar, porque tú te crees mucho eso que estás inventando. Y yo, es que no es que era mi amigo, tía, no sé qué, no sé qué. Y tanto le estuve insistiendo a mi tía que fuimos por ahí. Donde te había dicho sí, el niño. pero haz de cuenta que está el camino y acá es como un barranco. Uh-huh. Entonces, donde él me había dicho, era un barranco y no había nada. Entonces mi tía no quiso bajar. Y me dijo, no, ¿cómo vamos? Y yo, pues podemos rodear, ir por abajo. No, ¿cómo vamos a ir ahí? Está muy peligroso. Ha de haber maleantes, está muy feo. No, me dijo, no vamos a ir ahí. Y yo le dije, por favor, pero sí está mi amigo. De seguro su casa no se ve por todas las hierbas que hay. No vamos a ir. No, pues otra vez mi corazón roto. Yo lloré y lloré, lloré y lloré. Un mes después, salen las noticias. Un niño que fue asesinado y fue abusado y que lo encontraron ahí. Entonces yo lo veo en las noticias porque pasan su carita y me suelto a llorar, o sea, de que desconsoladamente, me puse a llorar mucho y yo diciéndole a todo el mundo, estaba en la hora de comida, en el canal, pues ya ves, en el 12 o algo así que sale, y yo lloré y lloré, ¿por qué lloras? Es mi amigo, pero ¿qué le pasó? Por eso me dijo que ya no nos íbamos a ver, te digo, yo estaba súper chiquita. Y entonces mi tía se pone también frente a la tele y que muestran ahí donde lo encontraron. Uh-huh. Pues era donde él me había dicho que fuéramos a buscar. Entonces, pues sí, o sea, y claro, mi tía, sí de que, ay, ya no llores, está bien, no sé qué, o sea, pero fue como la primera vez que mi tía como que sí dijo, ay, caray, aquí algo. Y se asustó y yo como que medio le platiqué a mi mamá, pero mi mamá no entendía mucho, o sea, porque pues decía como que un niño con el que jugabas y luego o sea, mamá creyó que lo habían matado como después, pero la cosa es esa, o sea, el niño ya llevaba ahí mucho tiempo tenían que no habían encontrado ese niño. Se encontraron ahí el cadáver ya, sí. Ya. Y para mí ya ahora que estoy grande y que pienso todas esas cosas, o sea, sí fue muy fuerte porque dije, es que pues a lo mejor lo hubieran encontrado antes y que sí después agarraron al culpable, pero igual también se tardaron, ¿sabes? Uh-huh. Entonces sí fue como si me hubieran creído o si yo por eso ahora siempre que los niños me dicen cosas o que dicen que ven, yo les creo, porque yo lo viví.
O sea, fue algo que yo viví y algo que me marcó mucho. Eso sobre todo me marcó mucho, me dolió mucho. Y todavía ahora de grande que lo cuento, siento bien feo porque sí, o sea, fue muy desesperante para mí el como decirle a todo mundo que mi amigo, y que nadie me creyera, ¿sabes? Y que ya después que vi que decían que estaba muerto y toda esta parte, también fue como, pues sí, fue, y yo decía, o sea, desde muy chiquita yo he sido como muy consciente de la muerte y de lo que representa y lo que es. Y cuando vi yo en las noticias que estaba muerto, sí sentí muy feo y sentí como una culpa de decir, a lo mejor, Necesitaba que lo y encontrara. yo hubiera podido ayudar o algo, ¿sabes? Y como darle a su familia como más tranquilidad, pues, pero sí, esa también fue una de las cosas más fuertes que me pasó y también estaba muy chiquita. Pero qué bueno, o sea, imagínate, bajas tú y no. Tenía Pues, razón tu tía, o sea, era peligroso, no podías irse. pues No, sí, no, pero no, no. hubiéramos podido ir tenía muchos tíos, los hubieran podido acompañar entre muchos, hacíamos un montón. Que igual No, sí también, era o sea, peligroso. era un terreno muy grande y a lo mejor si no lo hubiéramos encontrado, pero sí fue algo que sí, y te digo, eso estaba muy chiquita. Y, y sí, es algo que como que siempre, pues todo esto siempre lo recuerdo. No me acuerdo lo que hice ayer, pero eso sí me acuerdo muy bien. Sí me acuerdo cuando el niño con Y el que lo jugaba. tengo, sí, lo tengo muy, muy presente. Y te digo, yo no puedo decir que no creo, porque pues todo eso me ha pasado, ¿sabes? Y nadie me lo contó ni nada, o sea, yo estuve ahí. De Y primera mano. sí, y muchas de esas cosas, te digo, se dieron cuenta mis... Ah, y luego también recuerdo en la casa de mi abuelita, en el espejo del baño, a veces estaba yo, pues haciendo cualquier cosa. Y de repente, por la ventana, o sea, el espejo daba a la ventana, veía yo a una mujer de vestido blanco, cabello negro pasar. Y yo, ay, y volteaba y pues ya no estaba. Y también a veces estábamos como jugando en la parte de arriba y de repente también veía. Y yo decía, ay, La misma mujer. no, A no, alguien era más otra. le pasaba. Sí, era otra que nunca había visto. Y esto es muy curioso porque años después, la casa, mi abuelita se cambió justo enfrente de esa casa y la casa ya estaba sola. Pues los niños, todos los niños de por ahí decían que estaba embrujada porque ellos se metían y veían a esa mujer. Y también veían que un soldado, o sea, se corrió el rumor. Pero haz de cuenta que después una madrina mía fue ahí como a dejar una invitación o algo así. Y dice que tocó la puerta porque ella no sabía que se habían cambiado. Tocó la puerta y le abrió una señora de vestido blanco, de cabello negro largo, así como muy, muy flaca, de esta parte como se le veían mucho los huesos. Y que ella le dijo, hola, buenas tardes, señora. Aquí vive, pues mi abuelita, ¿no? El nombre de mi abuelita. Y que la señora le dice, o sea, no le dijo nada, Ujú. pero sacó la mano muy huesudita y le hizo así. Y ella de que, bueno, Gracias. muchas gracias, señora, que le vaya bien. Y ya, pues cerró la puerta. Y ya toca y va y platican y esto y lo otro y cómo, mucho tiempo sin vernos, no sé qué, no sé qué. Y ya cuando se iba, mi abuelita le dice, ¿y cómo supo que nos habíamos cambiado de casa? Porque apenas tenemos pues poquito. Dice, me dijo la señora que se quedó a vivir en la otra casa. ¿Es su hermana o...? Y mi abuelita como, ¿cómo? O sea, pero literal la señora le abrió la Le abrió puerta la puerta. en la casa donde vivía tu Sí, abuelita. sí. Y le dijo, no, le dijo, O pues es sea, que que, invirtieron las casas. le dijo, pues es que no vive nadie ahí. No, mi madrina pálida le dice, no me diga eso, señora, no me haga eso, por favor. Dice, no, es que de verdad ahí no vive nadie. Tráigame un bolillo O porque sea, se me no, no, bajó la no es presión. porque la quiera asustar. ¿Cómo era Ajá. la señora? No, pues era así, así. Ah, sí, mi abuelita pues acostumbrada, porque ella también no veía, pero sí, bueno, llegó a ver las botas, pero sí pasaban muchas cosas. O sea, mi Ajá. mamá también llegó a vivir muchas cosas ahí. Entonces, mi abuelita le dijo, era una señora así, así, sí, sí la conoce, ¿verdad? Dígame que sí la conoce, por favor, no me Sí, quiera sí, la he asustar. visto también. Y que le dijo, no, pues es que los vecinos de por aquí, los niños, dicen que ahí se aparece. No, esa fue la última vez que volvimos a ver a mi madrina. O sea, ya jamás en la vida regresó ahí. O sea, o No, que volvió a visitar a mi abuelita, jamás regresó. Jamás regresó porque se asustó muchísimo. sí fue mucho. Pues Se es que asustó salió y le abrió muchísimo. la puerta a la Sí, señora de y le hizo plano. así, o sea, literal, así. Y Ajá. ella pues la vio. Y sí se le hizo raro porque estaba muy pálida Muy y huesuda. muy huesuda, pero dijo, pues,
Pero no vamos a hablar de los cuernos. O sea, sí, o sea, sí, o sea, esta era un fantasma o sea, y no nada más yo, o sea, varias personas, o sea, mis primos o así, también llegaron a ver cuando estaban en el baño, qué pasaba, así una mujer así. Y los niños, te digo, y ya después esto que pasó con mi madrina, ya fue como que la gota que derramó el vaso porque ella no cree en esas cosas. Entonces, que le pasara eso, para ella fue el choque. Fue muy fuerte. Y sí, o sea, a mí me da un poco de risa porque pues yo estaba medio acostumbrada a todas esas cosas, pero sí entiendo que para ella que nunca... Y es que estaba sola, o sea, porque también ese mismo día, como que a pesar de que ya no era su casa, pues mis abuelitos eh, a veces iban a cuidar o así, y entonces entraron, creo, mi abuelito y algunos de mis tíos a ver, y estaba sola. Estaba como que hay alguien aquí ahorita se y tenía puertas y ventanas, o sea, y estaban cerradas con llave. No era como que, pues no era como que se pudiera meter, pues. Y aparte, digo, si alguien se mete a la casa, pues no va a ir ay, tocaron, dejo, voy a ver quién es. Sí, no. O sea, sí, no creo, se van a esconder sí, porque sí, pues, están viviendo ahí de infragantes. Tienes razón, no había pensado en eso. Sí, no es lo primero que harían, pero pues sí, eso pasó. Entonces, sí, esas son algunas de mis experiencias. Tú cuéntame por qué crees. Cuéntame también desde tu principio. Yo también desde muy chiquita, pero vamos, esto lo recordé ya más grande. ¿Cuál fue la primera experiencia que yo tuve? Yo me acordaba, antes en la casa de mis papás, mi cama estaba pegada a una ventana, que daba un zaguán, era un pasillo desde la entrada hasta la cocina, ya sabes. Entonces ahí estaba mi cama y yo siempre, o sea, yo dormía con un miedo porque era muy común que yo ahí viera una sombra y una sombra y una sombra. Pero haciendo memoria de cuándo fue la primera vez que yo vi algo, yo me acuerdo de que yo estaba como agarrada de la cuna y yo veía hacia el fondo una sombra. Y yo me acuerdo de mi tía, una de mis tías de las más grandes, que era religiosa, entonces ella era la de los rosarios siempre, hincada mi tía y rezando. O sea, me vino ese recuerdo, yo le pregunto a mi mamá, digo, es que fíjate que yo me acuerdo porque estábamos así, y me dice mi mamá, en efecto, sí, me dice mi mamá, sí, es que ahí estaba tu cuna, y como tú llorabas mucho, iba tu tía y se ponía ya a rezar contigo, o sea, me dice, de hecho, tú no hablabas, o sea, tú rezabas, o sea, aprendiste primero a rezar que a hablar, porque mi tía se ponía y rezaba y rezaba y rezaba ahí conmigo, pero, o sea, me decía, porque tú llorabas y llorabas y llorabas, y te despertabas en la madrugada llorando, y le decía, es que yo veía la sombra, porque nosotros vivíamos, al lado de la casa de mis abuelos, su casa, mi casa. Entonces le digo, pero yo estaba chiquita, pero le digo, pero es que yo me acuerdo como que estaba hincada, agarrada de la cuna. Me dice, no estabas hincada, o sea, estabas de pie, agarrada de la cuna. O sea, tenía, pues, no sé, meses o un añito, algo así, muy chiquita, muy chiquita. Eso, pero yo me acordé después, pero de las primeras que yo me acuerdo eran esas en la casa donde vivimos muchos años, que yo veía ahí la sombra. Esa fue de las primeras. Ya después que le construyeron la parte de arriba, bueno, nos tocó ver muchísimas cosas. Sí vieron muchísimas, cosas. muchas. ¿Cómo que? Muchas. Yo por decir, híjole, me acuerdo mucho, mi hermana, dormíamos las tres en una habitación. Padre porque pues nunca está sola. Pero mi hermana era de ver la tele hasta muy noche. Entonces, la tele estaba hacia arriba en la esquina. Y yo me despierto esa noche, mi hermana apagaba ya la tele y ya se dormía. Pero yo despierto esa noche y volteo, pues, todavía medio dormida, y veo la sombra junto a la tele. Entonces yo pensé que era mi hermana apagando apenas la tele, pero ya que despierto mejor, no, era la pura sombra, y que veo que se acerca, pero una cosa, o sea, ni siquiera una sombra que muy alta, no, una cosa grande. Se acerca, pero deja tú, como era grande la habitación, cuando caminabas se cimbraba un poco el piso. Se acerca y conforme me se va acercando, yo siento la vibración y escucho la vibración y entonces se me acerca, o sea, la sombra así enorme, yo estaba acostada y algo me dicen al oído, yo no entendí porque no era un idioma, no era español, no sé qué idioma era, se me acerca y se va. No, fue de porque todavía estábamos muy chicas.
O sea, fue de las cosas que yo ¿Cuántos más... años tenías? Bueno, a lo mejor no muy chicas, a lo mejor como unos 13 años. Como 13 años. Y ahí éramos. Lo bueno es que como estábamos las tres, o sea, yo me brincaba a la cama de mi hermana o mi hermana conmigo, o las dos, bueno, ay. ¿Ellas también vieron cosas? Sí, sí, nos tocó mucho, mucho. Digo, pero desde que la casa estaba, o sea, que veíamos sombras, se oían, que por allá pasaban, que así, nos tocó mucho. Y cuando nace mi sobrino, pues era bajar a calentar el biberón y luego regresar. Entonces regresábamos así la escalera y teníamos que como cruzar la parte donde estaba el baño. Y agarrábamos el pasillo para la habitación del fondo, que era donde estábamos. Y a mi hermana le baja, calienta la leche de mi sobrino, y al momento que sube, que da la espalda a lo que era la puerta del baño, dice que ella ve una sombra. Entonces voltea a mi hermana y ella pensó que era uno de mis hermanos, porque la habitación de mis hermanos era acá. Entonces volteó y mi hermana así, menso, me asustaste. Entonces cuando voltea, ve que no es mi hermano. O sea, que era un indio, dice, pero con todo y penacho, sí, o sea, sí. plumas y todo, o sea, así, era un indio. Entonces, pues ella nada así, es que uno hace eso, ¿sí o no? Sí, uno, sí. Nada, que ni me conteste, porque donde me hable, pues me acabo de ir de espaldas. Esa fue otra de las cosas que nos pasó mucho. Pero allá donde vivíamos antes, pues era de que está uno aquí, de repente algo se caía y rodaba, o algo aventaban, o sí era mucho allá. Y aquí también, pues también Cosas aquí también que pasan. nos han pasado muchas cosas. Aquí también nos han pasado muchas cosas. Yo recuerdo que a mí lo que me daba mucho miedo en tu casa era ir al baño. O sea, yo me acuerdo que no quería ir al baño y que le decía a mi mamá de que vamos al baño, y mi mamá, pero aquí está, porque ya ves que la sala estaba acá. Ajá. Yo estaba en el baño y yo no quiero ir, y de verdad me aguantaba hasta más no poder. Y ahorita que dices eso del indio es muy curioso, porque yo sí tenía como mucho miedo, y ya ves que la ventana daba como al donde estaba el lavadero y todo eso. Ajá. Entonces yo tenía mucho miedo, o sea, yo decía, por ahí me están viendo, y yo hacía rápido y me quería salir porque sentía mucha energía. Sí. Pero me acuerdo una de las veces que fui, que había como, pues estaban platicando en la sala, no me acuerdo, creo que no estaban ni tú ni tus hermanos, nada más estaban tus papás, mis papás, y pues yo y mi hermano. Y yo también ha de haber tenido 11, y como 11, 12 años. Y fue muy raro porque empecé a escuchar como, así, como raro. Ajá. Y yo dije, ¿qué es eso que están jugando? ¿Qué? Y la verdad no me dio miedo, sino que en eso salgo del baño y está tu mamá. Y me dice, ¿hablaste, hija? ¿Qué pasó? Dice, es que escuché como que estabas gritando. Yo le dije, ¿no estaban jugando ustedes? Yo escuché como, y me dijo, no, me dijo, yo pensé que tú me habías hablado. Y yo, no, le dije, no. No, y ya, o sea, me fui, de que no, tía, vámonos para allá. Y ya nos fuimos, pero me acuerdo que sí, o sea, tu mamá sí se quedó como, o sea, sí, como que dijo, ay. Pero es lo que hace uno, así como que hagamos como que nada pasó y vamos a continuar con nuestra vida. Sí, fue, pues sí, y sí me asusté, pero no me asusté tanto, porque pues ahí estaban. Y fue más como, sí, o sea, como estaba mucha gente, como que no me dio miedo. Y una cosa que sí, como que también medio recuerdo, es que sí llegué, pero en la cochera. Que una vez llegué yo, ya grande, o sea, te estoy hablando del 89, que yo a veces me iba ahí a esperar que pasaran por mí. Entonces estaba yo en la prepa y a veces iba ahí y pues no había nadie. O sea, a veces estaba Leo chiquito, pero de ahí en más, pues nadie. Y mi tío, le gustaba ver, me acuerdo que los grandes misterios del tercer milenio y esas cosas. Sí. Entonces estaba mi tío dormido y mi tía estaba en la cocina, que partiendo una fruta muy amable, y de repente yo veo así como una sombra que pasa así, pues sí, o sea, en la cochera así como ¡fum! Y sí se me hizo raro, o sea, pero como yo estaba viendo la tele y como que la vi de reojo, dije, y yo dije, pues es el bebé. También, ¿no? ¿Sabes? Como que yo, o sea, era una sombra súper alta y grande. Y rápido yo, es el bebé. y en eso le digo a mi tía, ¿dónde está el bebé? Y me dice, acá está conmigo comiendo manzana. Y yo,
Y me acuerdo que me acerqué más a tu papá, así de que tío. Y volví, o sea, pero era como ¡fum! ¡Fum! Y yo, ay no. Y entonces me acerqué más con tu papá y en eso le apreté la mano y despierta. Y me dice, ¿qué pasó, hija? Y le digo, es que estoy viendo una sombra, tío. ¿Dónde? Ahí. Ah, sí. Sí, a veces pasa, pero no te preocupes, no se pasa para acá. Y yo, bueno. Bueno, pues ya de este lado ya estamos seguros, pues. Y me dice, sí, si quieres te cambio el lugar. Y yo, no, así está bien. Y sí, la verdad, sí me asusté, pero pues como ya despertó, pobrecito, una disculpa, tío, porque lo desperté muy a gusto el dormido tomando su siesta eran como las 2:30, pero no, sí me asusté, la verdad, sí. Y también en otra ocasión, cuando mi papá llegó por mí, que tu mamá nos ofreció fruta o algo así, se cerró la puerta, también muy feo. Y me acuerdo que mi papá, porque ya ves, tú lo conoces, mi papá, ¿y eso qué fue, carnal? No, pues así pasa a veces. Sí, pues el aire, es que a veces abren la puerta. No, se cierra. Mi papá, ¿pero por qué se cierra? Se cierra. Pues se cierra. Y mi papá, a ver, te la voy a revisar. ¿Por qué no está? No, pues sí funciona bien, dice. Pues es que así se cierra. Le dice, ya sé que tú no crees en eso, pero pues aquí hay cosas. Sí, que dices tú, pues no hay ni corriente de aire. Sí, ni nada. Y mi papá como, se me hace que no. ¡Vámonos! Ahí era una viejita aparte. O sea, se veía así como esa sombra que tú dices, pero aparte también se veía la de una viejita. Y es que ahí vivía una señora muy grande que cuando fallece les venden la casa a mis papás. Pero entonces sí se veía esa viejita. No, una vez estaba yo, ahí sí estaba más chiquita, estaba yo creo que de unos 6, 7 años. Y ya sabes, no, ya váyanse a dormir todo el mundo. Ya me voy yo a mi cama a dormirme con miedo porque veía la sombra. Pero esa vez, Andrea, siento como me levantan de la cama, así cargada, pues estaba yo chiquita, ¿no? O sea, si era común que de repente si me quedaba dormida en la cama de mis papás, pues me cargara mi papá y me llevara a mi cama. Pero esa vez yo me había ido a dormir a mi cama con miedo, pero entonces siento que me cargan, pero eran unos brazos, o sea, como muy grandes, y me cargan así, o sea, yo siento que los brazos completamente me rodean. Entonces yo, chiquita, y pues de todos modos mi formación católica, yo empiezo a rezar, porque aparte quedé así, entonces yo empiezo a rezar y de donde me tenían me sueltan en la cama. Ese sí también fue de las cosas peores que me han pasado. O sea, no. ¿Y qué hiciste? ¿Gritaste? No, pues obviamente, yo me cobijo hasta la cabeza, Andrea, o sea, ya uno abajo de las sábanas ya está, ¿no? No, yo me cobijo hasta la cabeza y yo seguí rezando. Y ya hasta en la mañana les digo a mis papás. Entonces me dice papá, no, pues, ¿qué me iba a decir mi papá? Ah, ya debe haber sido el diablo que te cargó. Pues claro que no, o sea, claro que no, me dijo mi papá. Me dice, no, pues yo te llevé. Le digo, no, porque yo me fui a acostar a mi cama. No, has de estar confundida, o sea, has de haber soñado. Pues la típica respuesta de los papás, ¿no? Sí, pero de ahí aprender el sirio y hacer oración, porque sí, yo creo que ellos también los impresionó, porque yo con mucho miedo, o sea, les decía, no, es que algo me cargó, algo me cargó. Bueno, no, es que uno se queda en shock, porque yo también, como ya cuando estaba yo en la casa, pues yo siempre tuve mi cuarto, y es literal mi puerta está enfrente, aquí está la de mis papás y acá la mía, pero literalmente yo en las noches, o sea, haz de cuenta que mi cabecera era como brillosa, vaya, y se veían como ciertos reflejitos, porque entraba la luz de la luna o de lo que sea. Y entonces yo, como desde los 5 hasta yo creo que como los 10 años, yo tenía muchos terrores nocturnos o esto de que se te sube el muerto. Y yo sabía, o sea, yo escuchaba pasos por el pasillo. Ajá. Yo cerraba mi puerta, pero escuchaba yo pasos por el pasillo y luego que entraban. Y ya decía yo, ya no me voy a poder mover. Y dicho y hecho. Y no me podía mover. Y yo quería gritar, o sea, arañaba, me acuerdo, la cama. No me podía mover. Y sentía a alguien que estaba arriba de mí. Uh-huh. Y pasaba toda la noche así, sin dormir, y en la mañana amanecían y pues yo con sueño y mis papás, ¿por qué tienes tanto sueño? Ajá. Y yo, es que me pasa esto y me pasa esto, mamá, y no sé qué. Y te digo, mi mamá pues sí, como que
Sí, decía, bueno. Entonces me puso, me acuerdo que me llevó ahí la virgencita que te digo que todavía tengo, y me puso también una figura de Cristo en la cruz. Y, porque también era otra, o sea, mamá me decía, no, es que tranquila, los fantasmas no existen, no sé qué. Cada que te pase eso, acuérdate de rezar. Y aquí te voy a poner esta enfrente a tu cama para que te acuerdes. Pero yo me acuerdo que veía la figura de Diosito y yo no me acordaba de ningún rezo. Es que es O típico, sea, ¿no? No se era, acuerda uno. se me borraba. Y entonces yo era como, "Ay", y no, y sentía yo así, y luego como que me dormía, pero tenía pesadillas horribles. O sea, pesadillas donde yo estaba en la casa, estaba dormida, y había alguien que de la puerta me veía de frente. Ujú. O sea, eso era lo que soñaba. Pero te digo, despertaba y no me podía mover. O sea, era una cosa tremenda, una cosa fea. Y hoy sé, no sé si han visto o si has visto la película de Insidious, que se llama Noche del Demonio, en español, la uno. Cuando yo vi esa No. película, ¿Qué dijiste? Eso. yo dije, eso me pasaba. Porque literalmente la película se trata de cómo un niño que es viajero astral, como los niños normalmente no tenemos miedo, porque decimos son sueños y nos hacen creer en nuestra casa que son sueños, no te pasa nada, pues ese niño viajó mucho a otra dimensión donde había entidades demoníacas. Entonces una de esas entidades tomó su cuerpo como recipiente pues para hacer cosas. Y él no podía despertar, él estaba como en un coma. Y entonces su papá tuvo que hacer como una regresión para ir por él hasta esa dimensión. Creo que sí lo he visto. Y hoy sé que este tipo de cosas pues sí pueden pasar, o sea, de que yo sé que eso que yo tenía pues no era un sueño, ¿sabes? Y que muchas de las veces no es que se te suba el muerto, sino es que viajas astralmente y ahí hay entidades que te quieren perjudicar o que te quieren hacer daño. Hay un chico que creo que ya te recomendé que lo siguieras, que se llama Payer Rogers. Él habla mucho de eso y de cómo vivió muchos terrores nocturnos y de cómo las entidades lo molestaban y de cómo y de cómo y de cómo, porque a mí también, o sea, muchas cosas que él cuenta, yo también las viví. De que a veces yo, igual, ¿no? Como dices, la sábana, lo típico, te cubres, o sea, yo ya sabía, escuchaba y ya sabía, yo me hacía bolita, pero yo te juro que yo sentía como alguien se metía por abajo de las cobijas y me jalaba. Y entonces yo me agarraba, te digo que tenía como una cabecera, yo me agarraba de ahí Para que no te para que no jalara. me jalaran. Y entonces yo me acuerdo que en ese forcejeo, pues la cabecera pegaba con la pared y entonces ya se levantaban mi mamá o mi papá. Porque escuchaban la Y cabecera. entonces era ya de que yo me voy a dormir con ustedes. Y ya me iba a dormir con ellos, pero siempre amanecía otra vez en mi cama. Siempre me regresaban. Y yo por más que suplicaba, que imploraba, me regresaban. Y yo me acuerdo que sí, o sea, yo vivía verdaderamente mi peor vida y era muy feo porque yo no dormía. O sea, por muchos años yo no dormí y entonces ya hasta que hubo como un momento en que me acuerdo mucho que dije, ya no les tengo miedo, ya no me van a hacer nada y yo ya soy fuerte y soy valiente. Y entonces mi mamá me empezó a enseñar a llamar a San Miguel Arcángel y a decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Me acuerdo mucho que me dijo esas frases y acuérdate de San Miguel. Y ya, o sea, simplemente me acordaba, no me acordaba de rezar, pero me acordaba de eso y sí funcionaba y ya podía dormir. Pero por mucho, mucho, mucho tiempo me pasó eso. Y ahora ya de grande, pues no tan grande, pero sí, o sea, tendría yo como 19 años, 19 o 20 por ahí. Y se quedó a dormir una de mis tías que conté al principio del episodio que siempre me creyó porque también le pasaban cosas y una primita se quedaron a dormir conmigo en ese cuarto de abajo, hicimos pijamada y no nos dejaron dormir. Y nos abrían la puerta y se sentían cosas y ahora ya me duermo en ese cuarto y no me da miedo. Es un cuarto que hasta la fecha es muy oscuro, o sea, si no prendes la luz está oscurísimo, no se ve nada, pero ya no me da miedo. O sea, ya no es como antes, pero esa noche sí nos molestaron mucho y nos hicieron cosas y sí se sentía una vibra bien fea, o sea, fue una noche muy fea. No sé si porque también estaba mi tía que también ve cosas y como que eso les molestó, no sé, pero sí. Y también otra cosa muy curiosa que pasa es que en mi cuarto, o sea, porque ya después se construyó arriba y ya dormía en otro lado, pero en mi cuarto de arriba era bien raro que dejaran dormir a las personas. O sea, nada más tú, pero nadie más. O sea, todo el mundo ve, es que yo sí veía una sombra de un señor, pero pues yo ya la sombra, sí, sí, el señor no viene y me jala los pies, mira, y yo a veces, no, y es que siento, yo creo
que era como alguno de mis bisabuelitos, porque no me daba miedo, me daba paz. Llegaba y como que me hacían así, y hasta bien a gusto me dormía, como que me arrullaban. Y después pasó que tenía yo mis como pijamadas con mis amigas o así, y no las dejaban dormir, o tenían pesadillas con un señor. Y una vez, en una ocasión, una amiga de mi mamá que ve cosas también fue, y que le dijo, este señor, le dijo, ya vete. La corrió. Sí. O sea, es que esta persona siento yo que cuida la casa y nos cuida a nosotros, pero sobre todo a mí no le gustaba. Y yo sí te digo, yo lo veía, a veces despertaba, o sea, aquí estaba mi cama y ahí estaba que es un ventanal grande. Entonces yo volteaba y lo veía y ya decía, Pero él no te daba miedo. no, no, y ahí estaba, y recuerdo mucho cómo en la sombra, o sea, era una sombra alta con un como sombrerito de chiquito. Y sí, o sea, y una vez de hecho se quedó mi abuelita a dormir conmigo y también ¿Lo lo vio? vio, lo sintió. Y que ella le dijo como, oye, déjame dormir. Y sí la dejó. Híjole, no, yo Entonces, hablarles. entonces ya, o sea, pues, pero sí, al día siguiente dijo, pero mi abuelita muy normal, también como si nada. Y, y ya, o sea, como que sí, ya dejan dormir, ya no es como que, ya desde que ya no vivo ahí, se ha dormido gente ahí, no la molestan ni nada. Pero sí, o sea, mi hermano pobrecito, siempre yo le decía, vamos a ver películas de terror a la sala. Nos esperábamos que mi papá se durmieran y luego íbamos corriendo y ahí veíamos y después mi hermano me decía, pero duérmete conmigo. Y yo, sí, sí, me duermo contigo. Y él siempre decía, fíjate qué curioso, él siempre decía que había una señora por afuera, porque el cuarto de mi hermano por afuera está como una terraza. Él siempre decía que había una bruja que Ahí lo en la molestaba terraza. por afuera. Y él decía, no, no, que me da miedo, que me da miedo. O sea, le daba mucho miedo. Y ándale, que uno de esos días que vimos películas, yo me quedé a dormir con él. Y en la noche me desperté. Porque tenía un Buzz Lightyear de esos que hablan. Y en la noche sonó. Pero mi hermano, como yo estaba ahí, como que no se despertó. Como él sabía que yo lo cuidaba. Y en eso volteo y hay una sombra de una señora. O sea, sí, hasta con bastón. Así, que iba caminando. Y yo, La ¿cómo se señora, subió? la Y bruja. sí, sí le dije y le dije a mi mamá, es que sí es cierto, o sea, yo también lo vi. Todavía es fecha que mi hermano no voltea para allá, o sea, se duerme para el otro lado y no voltea, no hay Ajá. manera. Y también él, cuando terminamos de ver la película, yo le decía, pues ahora en mi cuarto, y él me decía, no, es que en tu cuarto no me dejan Está dormir, peor. es que en tu cuarto cuarto no está me peor. dejan dormir, en tu cuarto no. Y ya dije, Ajá. bueno, pobrecito. Y después, me acuerdo también mucho, mi mamá le pidió a uno de mis primos que pintara un cuadro de su bisabuelita, y se lo iba a regalar a mi abuelito y lo dejó ahí. Y cuando estuvo ese cuadro, mi hermano dejó de ver la señora. Pero aquí también lo curioso es que mi hermano también no cree nada de esto, mi hermano es muy, ¿cómo A se dice? encontrarle la Sí, lógica. pero también, mi hermano ahí todavía estaba pequeño y cuando él dejó de ver como a esta señora, dice que una viejita se acercó o sea, que se acercó literalmente, que él pensó que era mi abuelita, se acercó y le dio un beso, o sea, que se acercó y le dio un beso y le dijo, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Y mi hermano se durmió muy a gusto. Y años después, muchos años después, ya tendría mi hermano que como, pues ya grande, 16, 17 años, estaban limpiando, acomodando sus muebles y no sé qué, y estaba como el cuadro que había hecho este primo, y le dijo mi mamá, ay, esa señora, se me hace que esa señora es la que te digo que se me apareció en un sueño y me dijo esto y esto. Y desde ahí dejé de ver a la otra señora mala. Y ya pude dormir. Y sí o sea, mi hermano como que eso sí le dio miedo. Pues. Eso sí fue algo que sí le dio miedo porque dijo, pero ya se le olvidó y ya no se acuerda de eso. Y esos son los primeros miedos, ¿eh? Yo les voy a contar. Yo también empecé, bueno, nos pasaron muchas cosas, pero es bien difícil cuando tú ya eres papá y tienes un hijo y ve cosas. Ahí, ¿cómo le haces? O sea, no sé, a mí se me hacía muy complicado. Ahorita mi hija pues ya está más grande, ya podemos hablar del tema, pero cuando estaba chiquita, o sea, yo no podía ya dormir también, se despertaba y lloraba y así. Entonces, en una de esas está su puerta, mi puerta. Voy saliendo, yo la oigo que grita, mamá, corro yo, me levanto, y en lo que doy la vuelta, yo veo que fuera de su habitación hay un niño. O sea,
Dígale, yo, o sea, nada más porque estaba ahí mi hija, si no, pero mira, yo me regreso y me tapo hasta la cabeza en mi cama. Veo yo el niño, afuera un niño morenillo ahí como muy, arrape el cabello, moreno, muy delgado. Entonces yo, ahí está mi hija, pues yo paso a un lado de él, Andrea, a un lado, entro, cierro la puerta de la habitación de mi hija, me meto inmediatamente a la cama con mi hija, ¿qué pasó, hija? Y me dice, es que escuché que aquí afuera, a un lado, o sea, de aquí afuera, como si un niño me hablara. ¿Cómo que te hablara? Sí, me dijo, o sea, por su nombre. O sea, le habló por su nombre, literal. Entonces es otro nivel de miedo, porque ya es no nada más el miedo de lo que se ve, sino el miedo de que es a mi hija a la que le están hablando. Ese es otro nivel de miedo, Andrea. Sí, pues, Otro sí. nivel. Vamos con la psicóloga, porque ya no podía dormir, pues vamos a ver qué hay de fondo y todo. Y me dice la psicóloga, pues es que tú dile que no es verdad, que no pasa, que no oye, que no Dale ve. esa seguridad. Ajá, le dije, ¿sabes qué? No puedo decirle que no ve porque yo veo. No puedo decirle, nadie te habló porque cuando yo salí de la habitación, yo veo un niño parado allá afuera. O sea, me dio tanto miedo que yo pasé, o sea, así como queriéndolo ignorar, porque mi hija estaba en la habitación. O sea, le dije, pero un miedo. ¿Cómo le digo a mi hija? No, es que no sabe nada cuando yo intento dormirme ahí en la habitación de con mi hija y a mí me da miedo y yo veo la sombra y yo, ¿cómo le dices que no? Exactamente. O sea, no hay manera. Y No, eso no que puedo. bueno, porque sí hay que tener esa coherencia con los hijos también de decirles, y como iniciamos este podcast que yo explicaba esta parte de que todos tenemos dones, yo creo fervientemente eso y creo que todos los tenemos y que nosotros bueno, yo todavía no soy mamá, pero tú como mamá sí tienes que de alguna manera saber trabajar tu don para transmitirle eso a tu hija y que también sepa pues qué hacer con eso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en mi experiencia también, vamos a hablar de eso si quieren en otro episodio, de cómo funcionan los dones y qué hacer como para trabajarlos. Pero si tú tienes dones, pues tus hijos también los van a heredar. Es como tu color de ojos, tu color de cabello, o sea, eso se hereda. Entonces, pues sí es importante que nosotros los trabajemos y sepamos qué hacer con ellos para el día de mañana saberle transmitir esos conocimientos a nuestros hijos y que no tengan tanto miedo. Imagínate, o sea, yo no, mi abuela era muy religiosa. Entonces, dentro de la religión católica no hay fantasmas, porque pues, todo está muy dividido. Entonces yo, hijo, o sea, me acuerdo de mi abuelita porque era, pues yo mucho estar con mi abuelita era la que nos cuidaba. Y mi abuelita, me acuerdo mucho que ella no sabía qué decirte, qué hacer. Sí, Porque y es que se bloquean. o sea, en su entendimiento, en su religión, en su creencia, su fe, no hay fantasmas. Uh-huh. Pero tú ves a la chiquitilla que es que me hablan, es que me despiertan, es que me agarran los pies, yo odio, y a la fecha todavía duermo con una, así está haciendo el calor que está haciendo, una cobija en los pies para que no me los agarre. Sí, y es que te digo, o sea, eso es algo que pasa y por favor déjenos en los comentarios si es que han vivido experiencias, porque ahora para Halloween vamos a hacer varios episodios que tengan que ver con esto. Entonces, si quieren que contemos alguna de sus historias, déjenlo en los comentarios y tengan por seguro que la vamos a contar. Y hay que seguir contando porque hay más historias. Sí, más eso historias lo vamos a dejar para el especial de Halloween. Sí. Y esperamos que este episodio les haya gustado. Esperamos que se hayan identificado con alguna de las cosas y déjenos en los comentarios si ustedes creen en fantasmas y por qué. Y no están solos, ¿eh? Aquí hablamos más. Porque eso pasa muchísimo, el creer que eres el único que ve cosas o que le pasan cosas. No. Y que estás loco y no, No. sí pasa. Sí pasa.